Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 85 de Espíritu del Ring. Yo soy Creer Spirit y este podcast es presentado por Marucha, el antojo del ring. ¡Ay, papá! ¿Cómo están, amigos? Yo hoy me siento especialmente de la verga. y la verdad es que a ver si me relajo un poquito con esto de la grabación del podcast, pero no he estado en mi centro. Trabajé bastante, le eché ganitas, pero no he estado en mi centro hoy, entonces necesito quizás terapia. Quizás necesito terapia. En fin. El día de hoy vamos a hablar de Andrade. Vamos a hablar en el segundo bloque del programa de homenaje a dos leyendas. Y en el último bloque vamos a hablar de Arenas. Nadie comentó si le interesaba que siguiéramos hablando de Arenas, así que yo objetivamente decidí que siguiéramos hablando de Arenas. Entonces, bueno, ese es el programa del día de hoy. Espero lo disfruten. Espero que si hoy se sienten ustedes especialmente de la verga, como yo, esto pueda aligerar un poco el día. En fin. Andrade ha hecho su regreso a la lucha libre. Fíjate que es bien interesante. Y hasta lo podríamos relacionar con el estado emocional que suele adquirir alguna persona como yo en este momento. Porque después de quizás unos meses que seguramente fueron un asco para el bueno de Andrade, llevó todo al centro y se mejoró como persona, ¿me entiendes? Yo creo que estamos viendo una de las mejores etapas de Andrade desde que llegó a NXT. Incluso creo que esta etapa es superior a su primera etapa en AEW, porque en aquella primera etapa, no sé si ustedes lo perciben como yo, pero pasó sin pena ni gloria por la empresa de Tony Khan, igual que con su segunda etapa en WWE. Y ahora no, ahora de hecho está contándote varias historias que creo que forman parte de un legado que fácil se puede convertir en una trayectoria hermosa para el propio Andrade. Y no hay que perderse demasiado en los detalles. Si tú te vas a este mismo podcast en octubre, cuando sucede todo lo de Andrade, si no me equivoco es en octubre, tú me ves hablando de este tema. Creo que mi condicionante o mi perspectiva de lo que había pasado con Andrade pues era demasiado severa. O sea, creo que, digo, no soy nadie para ser severo con un luchador y menos con un hombre que tiene el físico de Andrade, ¿no? Pero sí decía como que, güey, pues a lo mejor la decisión correcta era tomarse las cosas con tiempo, no sé. La decisión correcta terminó siendo la decisión que es. Porque no hay otra alternativa, no hay otro universo donde podría ser de una manera diferente. Y creo que Andrade entiende eso y es muy, muy, muy importante. Él opta por no seguir el trayecto y el rumbo que estaba guiándose. Y de pronto es un poco irónico. Se nota que Andrade. Se nota que Andrade es una persona ardida. En el mejor sentido de la palabra. Que no sé si hay un buen sentido. Pero no quiero que suene como algo. Como una crítica. Sin embargo, hay acciones que ha expresado. Que bueno, una persona un poquito más seria, un poquito más enfocada, sabe que no se habla del pasado con vulgaridad. Y si bien está haciendo genial este paso por AEW y ahorita lo analizamos, tweets como el que le dedicó a Fénix de 20, vamos a romperla en todo el mundo, me parecen un poco fuera de lugar. Porque al final del día, Fénix salió sufriendo de AEW. No fue una cuestión de dinero, porque dinero pues recibía. Fue una cuestión de salud mental, ¿me entiendes?
quiero pensar, después de tantos meses atorado, o sea, es increíble que alguien que vivió exactamente el mismo proceso que Andrade vivió en WWE, en este caso Fénix, para Andrade sea tan fácil como vente, güey, no mames, o sea, no llevo ni un año en la empresa con la que soñaba estar, no, ni siquiera lo he intentado, no he intentado romper el techo de cristal. No porque no pueda, sino porque pues, obviamente las historias no lo han llevado hacia a ese punto final. Entonces creo que sí fue imprudente ese tweet, pero bueno, cada quien se lo toma como quiere. Yéndonos a lo positivo, porque hay mucho positivo que mencionar, pues Andrade llega a AEW justo con el mismo planteamiento que llegó la primera ocasión de este run y, y se va directo pues por los pesos pesados, ¿no? Tiene creo que una lucha contra Angélico, tiene una lucha contra Magnus donde establece cuál va a ser el color de sus participaciones y de ahí 3 luchas en 3 semanas seguidas frente a las caras de AEW: Strickland, Omega y Page. Todas las luchas de una buena calidad, a pesar de que considero que sus luchas en Dynamite fueron mejores que su lucha en Grand Slam Australia, específicamente porque creo que la altura no le estaba ayudando muchísimo, pero bueno, a ver, también estás hablando de un luchador que ahorita tiene como 5 títulos, nada más de que salió de WWE. Lo cual también no me parece preponderante, déjenme mencionarlo, porque creo que cuando estás buscando tanto oro, porque a lo mejor no lo tuviste en la otra empresa, estás llenando un vacío. Pero a ver, parece que estoy criticando más a Andrade y la verdad es que solamente quiero mencionar que no son blancos y no son negros, ni es perfecto ni es imperfecto. Para mí, por supuesto, es la figura del mes de febrero, ha hecho grandes cosas durante este mes y esperemos ver cuál es la siguiente historia que nos quieren contar con él, por supuesto. Pero así de entrada, creo que la búsqueda que ha tenido es muy valiosa. Creo que ese esfuerzo por enfrentarse a Strickland, a Omega y a Page en la mejor condición posible es muy interesante. Que esa búsqueda de tener un personaje también es linda. A pesar de que el personaje pues no sea nada novedoso. Pero venga, te la compro porque honestamente hay un esfuerzo. Un esfuerzo que al mismo tiempo no se nota con las promos. Y el problema no, para mí, no es que Andrade no haga una promo en inglés. Es que intente hacer una promo en inglés sin siquiera dedicarle un poquito más de tiempo a la pronunciación. Quiero entender, quiero entender que es un proceso y que lo está intentando lograr. Pero pues Andrade nunca va a poder ser ese personaje metódico que era en el Consejo Mundial con esas promos del Consejo Mundial, mientras las intenta hablar en inglés porque no es la lengua que a él se le da. A él se le da la lengua de la lucha libre. Y ya lo decía Blue Panther en una entrevista el miércoles pasado y tengo pendiente ese video, que los mejores luchadores solamente hablan en el ring, pero no con un micrófono. Y creo que Andrade es ese tipo de luchador, pero también en esta época se necesita un poquito más, se le pide al luchador que vaya un poquito más. Y a lo mejor estamos mal en hacerlo, pero es que, pumba, es es una realidad que no puedes cambiar. Entonces mejor vete al español. Vete al español, juega con el español. Y si en WWE ya lo están haciendo, ¿y por qué no lo haces tú? La verdad. ¿Entienden mi punto? 5 luchas ha tenido en el roster de AEW y 3 de ellas han sido ya mejores que prácticamente todo lo que fue su último paso en WWE, sin contar por supuesto su rivalidad con Carmelo Hayes, que fue más un respiro en la superficie que una realidad en una historia y alrededor de un título sobre un personaje como LA Knight, que ha sido muy polémico el tema de LA Knight conmigo estas semanas, porque en la medida en que no le querían quitar el título de LA Knight, Andrade y Carmelo Hayes se mantenían en la indominia, intentando conseguir un título que nunca iban a obtener porque el propio sistema de AEW no querían que de WWE no querían que lo tuviera.
Andrade ahora tiene un personaje que busca asentar la estructura del latino dicharachero, del guapo, de, por ejemplo, y si se me permite la alusión, de Pedro Infante, ¿no? Un poquito Pedro Infante acá, en ocasiones machote, en ocasiones rompecorazones, pero también con un corazoncito. Y la propia historia de Manny, la propia historia de Manny busca eso mismo, ¿no? Manny viene de haber sido el hombre probablemente más feliz del mundo al casarse con una de las mujeres en el mundo de la lucha libre más exitosas, más atractivas, con el mejor abolengo posible. Y a terminar esa relación, aún no sabemos por qué, pero a terminar esa relación. Vaya, que el propio Andrade es el tipo de hombre que con los huevotes, en su primera etapa en AEW, optó por aparecer en un salón de la fama al lado de su mujer, Charlotte Flair, a pesar de estar firmado con la otra empresa. Y eso mismo, cuando llega, y yo ya he hablado de esto aquí en el podcast, cuando llega WWE buscando contar una historia al lado de Charlotte, porque yo siempre creí que esa era la intención, contar una historia al lado de su mujer, y rompe su relación, pues puta, o sea, el camino se pierde por completo. Ahora el camino tiene sentido, es la reconstrucción personal, es la reconstrucción del yo mismo. Y si eso va a implicar este latino dicharachero que está buscando la aceptación del lado de mujeres que sean muy atractivas, muy opulentes, pues a lo mejor es una historia que tiene sentido contarse. La pregunta es, ¿va a llegar a esa relación a nivel canónico? Y si lo va a hacer, ¿cómo nos van a contar esa parte de la historia sin hacer ver mal a la otra persona, ¿no? Un poquito al estilo Edge y Lita en su momento. Ahora, es un personaje similar al que tiene Dominic, pero mucho más atrevido, porque la clasificación en AEW es mucho más atrevida que en WWE. Quitarse el pantalón, que según yo solo lo ha hecho en una ocasión, pero mostrar sus atributos físicos, esta tendencia a ser el más atractivo. Y por ahí hoy alguien decía en el grupo que habían dicho que Andrade se quiere parecer a Soberano, pero pues, o sea, una incoherencia total, ¿no? Considerando que Andrade es prácticamente el padrino de Soberano, es su mentor, y que Soberano no ha tomado decisiones o ha tomado decisiones con base en ideas del propio Andrade. Recordar también que un poquito los ingobernables eran esta tendencia medio de la sexualización de sus personajes de alguna manera. El personaje sexualizado de Andrade, a diferencia de lo que hablábamos en otros capítulos del podcast, tiene un sentido estructural que alude al latino. El latino es atractivo hoy, el latino es hot, el latino es Bad Bunny, ¿no? Y no hablará bien el español, el inglés, perdóname, no hablará bien el inglés como Bad Bunny, pero igual es súper exitoso. Y creo que esa es la tendencia narrativa hacia la que se debería guiar el personaje de Andrade. Un personaje que sea súper exitoso sin la necesidad de otorgar al espectador lo que le está exigiendo, que es que hable bien el inglés. Creo que sería una decisión muy incorrecta ponerlo a hacer promos en inglés. Y ya ha pasado, en esta nueva guía de Andrade en AEW, ya empezó a hablar inglés y es el mismo inglés malo de toda la vida. Entonces, da ese giro donde, ¿sabes qué, güey? Me vale madres, no voy a hablar inglés. No planeo hablar en inglés, voy a dar una promo y voy a dar una promo en español. Y si quieren me traducen y si no me van a entender, no me entiendan. Yo soy así, yo visto así, ¿ves? Ese es el atropellamiento que puede llegar a tener Andrade y aprovechando esas virtudes luego en cualquier otro lugar le va a ir excelente. ¿A poco va a Alemania y hace una promo en alemán? Vete a la verga, no lo hace. Acaba de ganar un campeonato en Alemania. Probablemente vaya a ganar un campeonato en Japón. O bueno, un campeonato japonés. En realidad lo podría ganar en Estados Unidos. Acaba de clasificarse como primer contendiente del IWGP Championship. Entonces, las oportunidades para Andrade están. Yo creo que fácil puede conseguir ese título mundial de New Japan. No me sorprendería en lo absoluto que lo haga. Y luego
No iba a ser campeón mundial ahorita porque hay una historia más importante que es la de Hangman Page. Por supuesto. Hangman Page y Njaviev tienen la historia más importante de 2026 y la vienen contando desde 2025. Entonces era muy difícil que se metiera de por medio el bueno de Andrade, aunque valeroso hubiera sido. Para mí, la figura de Andrade está en constante crecimiento y probablemente vaya a tener un éxito rotundo. Y espero que así lo sea, porque es un luchador que me gusta mucho. Y tengo muchas ganas de decir que es uno de los luchadores más exitosos que salió de México. Pero para eso necesitamos que haga su trabajo. En consecuencia, no he hablado de otros mexicanos en AEW estas semanas. Porque el único protagonista, había sido específicamente Andrade. Pero bueno, recientemente Taurus, iba a decir, The Beast Mortos, hizo su primer defensa de los campeonatos en parejas junto con Sammy Guevara. No sé si andaba lesionado, pero hace mucho que no aparecía. Campeonatos en parejas de Ring of Honor. Una buena lucha y además creo que trae mejor el gimmick. Persephone y Yulisa Mexa lucharon en Ring of Honor. Bandido, Máscara Dorada, Shelwa. Todos ellos andan trabajando en Ring of Honor. Y en el roster principal, pues ahora en Grand Slam regresó Bandido. Entonces, lo que se viene, pues son altos y bajos para todos estos luchadores mexicanos en AEW, como siempre, como cada semana. Por lo pronto, esperemos ver qué nuevas historias tienen por contarnos, considerando que muchos ya se fueron a Japón. Creo que nos vamos a tener que conformar con el regreso de Bandido, que poca cosa no es. Gracias por escuchar este primer bloque. Ahorita nos vemos hablando de Homenaje a dos leyendas. No te vayas, aún no ha comenzado la cuenta. Estás escuchando Espíritu del Ring, donde la noticia y la opinión de la lucha libre se siente presente. Prepara tu mejor llave de escucha activa, que ya continuamos. Homenaje a dos leyendas 2025. ¿Cuál 25? 26. El Satánico va a ser el homenajeado como gran sorpresa, pero pues también yo creo que ya era necesario. Recuerden que de unos años para acá, Consejo Mundial tiene este concepto de que los homenajes deben ser en vida. Y la verdad, sí estoy un poco de acuerdo en ese mismo sentido. Porque al final de la jornada, tenemos mucho que recordar de la lucha libre y siempre va a ser recordada la lucha libre, pero esas personas todavía tienen derecho a sentir una última vez el aplauso del público. Y así ha sido con los últimos años y los que a mí me han tocado, ¿no? Que Ringo Mendoza, Irma González, etc., ¿sabes? Verlos una vez más en el centro del ring o intentando estar en el centro del ring, creo que es algo súper importante para ellos como luchadores y vale mucho la pena volverlo a ver en su momento. Entonces, este homenaje al Satánico, pues más que merecido, el hombre que define la historia actual del Consejo Mundial y que va poquito a poquito hablándote de lo que la lucha libre va a ser en un futuro. Con una gran dinastía de herederos, no de sangre necesariamente, sino de alumnos. De alumnos que estaban buscando el encuentro con el éxito y tuvieron al mejor maestro posible. Y ahora el Satánico va a ser el hombre que durante muchas generaciones, así como el Diablo Velasco, se ha recordado por haber entrenado a grandes luchadores. Y con esto también se nos plantea la siguiente idea. Este año yo creo que tenemos uno de los homenajes más grandes en mucho tiempo. No sé. Mira, me voy a atrever a decir una perra mamada y critíquenme lo que quieran. Yo creo que desde el homenaje a Mil Máscaras, que no había un homenaje así de importante en el Consejo Mundial. Es que, a ver, sí, Ringo Mendoza, incluso Salvador Luterot Camus, todos estos, bien, ¿no? Pero el Satánico va más allá como leyenda.
y creo que muy bien ganado. Y no anuncia solamente su homenaje, sino que además su última lucha. No es que fuera un luchador muy activo, pero pero hoy ya va a decir adiós a los encordados para siempre y bajo cualquier contexto. Bajo cualquier contexto. Entonces eso yo creo que se presta muchísimo a, a ciertas posibilidades. Yo ya lo comenté en un video en TikTok, no quiero ser reiterativo, pero bueno, hay gente como Hechicero, como Blue Panther, como incluso el negro Navarro, que pueden llegar y trabajar con él en esta última función. Y no pasaría absolutamente nada, porque ciertamente son personas que pueden contrastar a un luchador y darle un gran final, ¿sabes? El satánico, en esta ocasión, va a tener que decir adiós. Y sin duda va a ser una de las cosas más interesantes que podamos ver en esa noche. En otras ocasiones el homenaje sí es un momento pues de cierto color, pero ahora va a ser el momento, pues yo creo que uno de los más esperados de la propia noche. ¿Qué va a pasar? ¿Van a salir los infernales? ¿Va a ser una lucha en relevos atómicos? También van a salir las infernales, Lluvia, Dark Silueta, Seuxis ahora que todas andan en conjunto trabajando. Podrían aparecer gentes del pasado que hace mucho tiempo no están en Consejo Mundial. Eso ha pasado en otros homenajes. Y a todo este constructo se suman un par de luchas que no son oficiales, pero son oficiosas. Bueno, tenemos una que sí es oficial definitivamente, la de las mujeres, la de las Artemisas, las Amazonas, que van a estar en esta ocasión trabajando en una lucha de cabelleras. Después de ser probablemente el evento estelar, bueno, uno de los eventos estelares de la función del 6 de marzo, vienen ahora a homenaje a dos leyendas a apostar sus cabelleras. Mujeres que, con el perdón de la magnífica, que no conozco bien su trayectoria, Marcela y Sujei tienen una historia muy profunda en la lucha libre mexicana, herederas de una era que no tenía una división femenina en su categoría y que han construido y han dejado un legado con hijos luchadores además, ¿no? Por un lado, Sujei tiene a Ryder, por otro lado, Marcela tiene a Skadi, ambos luchadores muy queridos por el público actual y son de esas pocas luchadoras y luchadores, voy a incluir, que no reciben una crítica severa sobre la edad que tienen porque siguen siendo espléndidas en el ring y yo creo que lo que vamos a tener va a ser maravilloso. Por mí que eso fuera el evento estelar. No lo he declarado oficialmente en TikTok, pero bueno, estamos notando que el Consejo Mundial ciertamente lee muchas de las cosas que se dicen, entonces ojalá ese pudiera ser el evento estelar. Y la otra que es oficiosa es la lucha de apuestas entre equipos, ya lo habíamos hablado, no sé si en TikTok o aquí específicamente, pero ya habíamos hablado que por ejemplo los chacales, los cancerberos, los calaca y los viajeros del espacio estaban ahí encontrándose mucho y van a ir a una lucha de apuestas más, un poquito de eco de la función de Sin Salida del 2 de enero y ahora un poquito de historia, porque en homenaje a dos leyendas también se cuentan grandes historias. Yo creo que por ahí va la jugada y con eso tenemos tres luchas de una categoría infalible. Pero además, bueno, hay que tener la seguridad de que como cada año Místico tendrá su participación, probablemente involucrándose junto con gente de AEW y que también a lo mejor eso construye su camino rumbo al aniversario. Yo creo que este aniversario Consejo Mundial va a apretar el gatillo y a lo mejor vamos a tener una lucha de apuestas más para Místico de rotunda importancia. No me sorprendería nada. Y se imaginan una lucha de relevos australianos, pero de apuestas. Creo que estaría muy padre. Sky Team contra. Ponle a quien quieras, ¿no? Los Infernales.
Estaría muy, muy padre, creo yo. Dicho esto, y con el camino tan, tan estructurado que ya nos están guiando, seguramente hoy mismo que se sube este podcast, otra noticia nos harán llegar para descontarnos la actualización del podcast, ¿no? Pinches podcasts se echan a perder por salir en miércoles, pero bueno, no quiero sacarlos en jueves porque se vuelve incluso más complicado que el miércoles, ¿no? Creo que también el mes de marzo va a ser el que transmita lo que realmente se quiere contar en el Consejo Mundial este año. Creo que hay muchos esfuerzos por internacionalizar más el producto. Ya había sido eso el plot principal los últimos años, pero creo que va mucho más allá en esta ocasión. Creo que sí que quieren que esto sea la carta principal para el público, ya en lo general y en lo particular. Y mira que tampoco me va a molestar tanto ver eso. Con lo que hemos tenido, como la llegada este fin de semana de Hologram, por cierto, Maruchan, patrocinador oficial de este podcast, como que de que no. Gracias, Maruchan. Bueno, Maruchan me llevó a la función de este domingo. Pudimos ver a Daniel García, pudimos ver a Hologram este viernes que viene, ya salió el cartel. Viene otra vez Johnny Caballero, viene Josh Alexander, viene otra vez Daniel García. O sea, que queda claro que hay un esfuerzo muy notorio porque esa internacionalización sí pase y sí se mantenga constante. Y vuelvo una vez más. Después de un místico contra Jericho, después de un místico contra MJF, yo creo que hay una certeza de que este año algo importante tiene que ser místico en el aniversario. No le quedan muchos años como protagonista, pero creo que está en un segundo aire espectacular. Él lo sabe, escuchó la crítica y se puso a jalar, y se puso a jalar muchísimo. Creo que está haciendo un gran año. Y a lo mejor en otro momento le pasará místico como le pasa a Mil Máscaras, a Blue Demon Jr., incluso a Carmelo Reyes, ¿no? Hombres que se hicieron para y por la Arena México y hoy no pueden ni tocarla. Y que me parece determinante, pero en la medida en la que puedan seguir contando la historia de estos grandes luchadores, pues se seguirán dando grandes encontronazos en este tipo de momentos como el homenaje a los leyendas o el aniversario. No me queda más que decirte en este bloque que procura ir a este homenaje a dos leyendas en la medida de lo posible. Creo que es una experiencia que debes de vivir, y que debes de abrazar con tu corazón, porque si nunca lo has hecho va a ser espectacular, y si ya lo has hecho es una raya más al tigre, porque las grandes historias se tienen que vivir en el centro de la arena. Nos vemos en el último bloque de este programa, donde vamos a hablar de Xochimilco, mi tierra, pero no solamente por ser mi tierra, sino porque hay una cultura de lucha libre muy evidente e importante que se ha mantenido a través de los años. No te vayas, aún no ha comenzado la cuenta. Estás escuchando Espíritu del Ring, donde la noticia y la opinión de la lucha libre se siente presente. Prepara tu mejor llave de escucha activa, que ya continuamos. Las arenas en México, bueno, y en el mundo. Algún día vamos a hablar de las arenas en el mundo, pero hoy toca hablar de las arenas en Xochimilco, mi madre patria. Ay, benditos los ajolotes del Costita. Quería empezar a hablar de las arenas de mi rancho. Y hoy perfectamente pude haber hablado de AAA hoy, pero quería hablar de las arenas de mi rancho. Y quiero seguir hablando de arenas. Si les gusta esta sección, comenten. Creer, si me gusta. No soy un fantasma, si te escucho. y, y hoy quería hablarles de Xochimilco. Quiero contarles un poquito la historia de la lucha libre en Xochimilco. A grandes rasgos, ¿no? Porque pues, tampoco es un podcast de la historia de Xochimilco. Y tampoco soy experto en la historia de Xochimilco. Pero resulta que la lucha libre en Xochimilco es tradición. Hay luchadores clásicos que aparecieron de Xochimilco y hay otros tantos que vinieron a vivir aquí. El más importante y trascendental que tiene relación con Xochimilco por haber venido a vivir aquí es sin duda el Cavernario Galindo, el primer cavernario, el Maximus Cavernario. Él vivió aquí en Xochimilco y aquí entrenaba y toda la movida, y su vejez la pasó de este lado. Por cierto,
Hay un capítulo de una serie infantil, del 11 me parece, que tiene el cavernario participando. Es muy muy lindo ese capítulo. No me sé la historia, o sea, no me sé el nombre. Lo vi alguna vez, pero ahí está el cavernario como tendero de una tiendita y como influyendo en el amor a la lucha libre de un morrito. Lindo por demás. Bueno, pues como él, por ejemplo, Rey Bucanero. Rey Bucanero, que es de la dinastía Muñoz, la dinastía del chamaco. Dinastía Muñoz, vete a la chingada, Fernando. La dinastía Muñoz es la del Toro Blanco Roche, por cierto, este domingo. No te pierdas el podcast de Patreon por tan solo 25 pesos, hermano, hermana, hermane. Por tan solo 25 pesos mexicanos, menos de lo que te vale una Coca-Cola. Tú puedes tener acceso a más de 6 podcasts mensuales. Mensuales. Extras, por supuesto. Cosas que solamente tú puedes consumir a través de este espacio llamado Patreon. Y este fin de semana arrancamos con una nueva serie analizando, o bueno, leyendo un poquito las historias que conectan los árboles genealógicos de diversas dinastías. Empezando por la Alvarado. Y ya hablaremos un poquito más del Alvarado en este mismo episodio del podcast. Pero también te lo menciono porque dije dinastía Muñoz. La Muñoz, por supuesto que no es la Muñoz, es la de Dragon Lee. La dinastía Ortiz. Rey Bucanero es de la dinastía Ortiz. La dinastía Ortiz, la del chamaco Ortiz, Hombre Bala, India Six, Pirata Morgan, Rey Bucanero. Todos estos. Y ahora, Rey Bucanero en realidad fue como, pues no sé si abandonado, no sé si es la palabra correcta, en su infancia, y pues por eso vivió en Xochimilco con su abuela. Es lo que yo entiendo. Entonces, bueno, ahí está el Rey Bucanero. Ahorita hay un Minos en Consejo Mundial. Uno de los dos Minos, no sé si ambos. Uno es de Xochimilco, seguro. Y bueno, tantos otros nombres, pero digamos que ahorita son estos los que tengo en la mente y en la memoria. Sin embargo, en Xochimilco había una tradición muy importante de lucha libre porque había una arena de lucha libre. Una arena de lucha libre que aparte era extensión de las mejores empresas de lucha libre en su momento, de AAA y de Consejo Mundial. O sea que un sabadito cualquiera tenías a Místico en la arena Xochimilco. Místico, Euforia, Virus, Black Warrior. Ah, bueno, una gloria, una gloria, una gloria. Y Y esta arena Xochimilco se encontraba, porque ya la tiraron desafortunadamente y me da mucha tristeza. O sea, no se imaginan, familia, lo feliz que yo sería con la arena Xochimilco aquí, haciendo función cada 15 días, cada semana, y yo yendo y siendo partidario de la arena de mi pueblo. Por eso cada que hay función de lucha libre en Xochimilco intento ir, porque para mí sí es muy importante esa parte. No soy siempre el más cumplidor, pero intento ir siempre. Hoy te voy a hablar de una arena que no conozco y sobre la que no voy a profundizar ahora porque planeo conocer en las próximas semanas. Bueno, pues esta arena Xochimilco se encontraba en los mercados, en la zona de mercados de Xochimilco. Para quienes conozcan Xochimilco, que probablemente sean muy pocos, de un lado está la iglesia principal, que si has venido la conoces. Enfrente de la iglesia principal está el primer mercado, que es el mercado de fruta y de carnes y de pollos. Frente a ese mercado, o junto a ese mercado, está el mercado de plantas, pero también es donde puedes ir a comer, también es el mercado donde puedes conseguir animalitos, lo normal. Y toda esa zona, pues durante muchísimos años, era una zona de mercado, ¿no? Afuera de ese mismo mercado había más puestos sobre la propia calzada, detrás del mercado, de ambos mercados, sobre la calzada de ambos mercados, hay, en la parte de atrás, para que me entiendan, hay una larga fila de tianguis que se extiende hasta llegar más o menos a la secundaria 107 o a la primaria Xochimilco, que la primaria Xochimilco yo pasé muchísimos años de mi vida y no como alumno. Entonces, ya después llegas a la deportiva, ¿vale? Ok, entre lo que sería esta secundaria 107, mucho antes de la deportiva,
Y el segundo mercado, hay un espacio, no sé si es José Ortiz de Domínguez la calle, donde estaba antes la Arena Xochimilco. Hoy creo que es una tienda de ropa el mismo edificio, pero el espacio pues, de estructura es la de una arena y se nota. Además, la Arena Xochimilco apareció en películas. La película de la India María, donde es luchadora, se grabó en la Arena Xochimilco. Una delicia ver esos momentos televisados. Y ya luego sí, pues toda la historia que conocemos, ¿no? Todos estos grandes luchadores que vinieron a trabajar, desde una Marta Villalobos, que vino a trabajar a la Arena Xochimilco, un místico, por supuesto, como ya lo había mencionado, y uno que a mí me parece importantísimo, güey, importantísimo, Elvis Porky, Elvis Porky. Han escuchado seguramente en otro momento que mi luchador favorito de la vida, además de Edge, es Elvis Porky. A lo mejor ahorita hay alguno confundido. Elvis Porky, who the fuck is Elvis Porky? Elvis Porky era uno de los seudónimos de Super Porky, brazo de plata. ¿Por qué Elvis Porky? Pues porque se vestía como Elvis, pero era gordito. Y la primera y única función a la que fui en la Arena Xochimilco, porque como en otros momentos les he contado de mi vida, yo no tuve a nadie que me conectara a la lucha libre. Y aquella vez que pude ir a la Arena Xochimilco fue porque mi padrino, que en paz descanse y siempre voy a amar, se dio la oportunidad y se dio el tiempo también de cumplirle un sueño a un niño que quería ir a la lucha libre. Quería ir a ver a WWE, por supuesto, a Rey Mysterio, pero pues lo más cercano que había era la Arena Xochimilco en ese momento, ¿no? Entonces se dio la oportunidad de llevarme a la Arena Xochimilco. Yo llevaba mis 100 pesitos, creo. 100, 200, 300 pesitos. Afuera me pude comprar mi primer máscara de esponja, que era de Rey Misterio. Era una máscara de esponja de Rey Misterio roja. Yo era súper fan de Rey Misterio. Y eso fue para mí máximo. Porque pues yo nunca había ido... A ver, mira, había ido a las luchas en Xochimilco. Sí había ido a las luchas en Xochimilco. Pero no de esa manera. Había sido un accidente las luchas que me habían tocado. Precisamente en la calle de atrás de mi casa. Una de las calles de atrás de mi casa, que es una larga calle. Y de hecho conecta con esa misma... de hecho es la misma calle de la arena. No lo había pensado. Pero bueno, mucho, mucho más lejos. Es que es una calle muy larga. Muy, muy larga. O sea, de mi casa a la arena han de ser unos 20 minutos caminando a paso lento. Pero mira que de pronto, si existiera, puta, güey, si existiera neta sería una locura. Uno de mis sueños, amigos, es comprar ese edificio y volver a poner la arena Xochimilco. Y sé que un día lo voy a cumplir. Pero bueno. Imagínate que en esa calle, detrás de mi casa, pues llegaron a poner un ring de lucha libre. También enfrente de mi casa han llegado a poner rings de lucha libre. Hay una plazuela, es más lógico, pero esta calle era doble sentido. Y luego en el mercado, frente a la iglesia, otra arena, otro ring de lucha libre. Estas fiestas patronales que llevan lucha libre. Y en esa fiesta patronal vi a la Parquita y el Espectrito antes de su muerte. Esas fueron mis primeras experiencias aquí en Xochimilco específicamente. Pero ahí en la arena fue muy especial. Me compré mi máscara de Rey Misterio, costó 100 pesos. El dinero me lo dio mi mamá. Mi padrino fue el que me llevó y pues me permitió comprar la máscara. Seguramente le pareció un gasto innecesario, pero pues para mí fue, no, o sea, la locura completa. Y entramos, la taquilla era como de cine, era chiquita, no había tanta gente. Además, esa vez no fue tanta gente. Me acuerdo, tengo el recuerdo muy vago de que había muy poca gente y era medio lúgubre, pero yo estuve pegado a este como, no sé si eran rejas o era este tipo lona que te permite ver a través de ella, pero que no te permite aventar monedas o objetos como vasos. Recuerdo muy tenebre. Tenebre es una palabra lúgubre. Recuerdo muy lúgubre
muy tenebroso. El espacio de hasta arriba, compramos gradas, fue el boleto más barato, yo creo también porque mi mamá, no sé, dijo, pues no gastemos tanto, ¿no? Tomen 300 pesos, que se pueden gastar con 300 pesos, ¿no? Y a lo mejor las gradas en ese momento valían 50 varos, lo cual me parece pues un varo. Y ya subías, la arena Xochimilco no era tan grande, yo creo que en estructura debe ser del tamaño más o menos de la arena del Valle, pero estaba mucho mejor redistribuida que la arena del Valle y tenía accesos mucho mejores que los de la arena del Valle. Y sí, hasta arriba las gradas era así como con este tipo lona que tenía también antes la arena Coliseo, por ejemplo, donde no te dejan aventar cosas y bueno, te distrae completamente. Y además estaban las gradas tapándome un poquito porque yo era un niño. Pero, puta, o sea. Y el evento estelar esa noche fue Elvis Porky. No me preguntes quién más luchó. No tengo ni perra puta idea de quién más luchó en aquella función de lucha libre. Solo sé que estaba Elvis Porky. Y que me conmovió rotundamente. Porque los cuerpos como Elvis Porky para personas como yo son muy especiales. Y la alegría que traía un hombre como Super Porky, como Brazo de Plata, es algo que ningún otro luchador, más que su hijo, yo quiero pensar. Y se lo he dicho a su hijo, se lo dije a su hijo el día que lo conocí. Yo vi a tu papá luchar en la arena Xochimilco y se convirtió en mi luchador favorito. Y su hijo me dijo, ver, no manches, o sea, gracias por compartir eso conmigo, ¿no? Salimos, no les conté, pero en taquilla nos encontramos con un compañerito del fútbol que él sí se compraron ringside, ¿no? Bueno, mi padrino era una persona ahorrativa. Mi padrino era una persona ahorrativa y le tengo mucho agradecimiento por haberme llevado esa noche. Porque fue mi primera experiencia en la lucha libre real. Y porque ahí fue cuando me enamoré, yo creo, a profundidad del negocio. Y es que una cosa es solamente consumir lucha gringa, pero cuando tú ya empiezas a consumir la lucha libre de tu país, puta, y más si es de tu región, ¿no? Y de ahí nos regresamos caminando a mi casa por esta calle que les digo que conecta, pero pues no, súper oscuro, mi padre no me cuidó. Y era un tipazo, Meñito, beso enorme hasta donde estés. Qué recuerdos tan bonitos. Y luego ahí se paró esa historia porque la arena Xochimilco fue derrumbada no mucho tiempo después. También yo dentro de una perspectiva medio odiosa de, ay, la lucha libre es para niños, güey. Vete a la verga, Fernando del pasado, vete a la verga. ¿Sabes cuántas veces, cuántas funciones me perdí en la arena Xochimilco por un pensamiento tan errático y tan pobre? Mal, mal, Fer. Por cierto que en Xochimilco, en el Deportivo, yo entrené lucha grecorromana. Entrené lucha grecorromana. Nunca en mi vida me he subido a un ring. Y nunca en la vida me voy a subir a un ring probablemente. Pero los meses que entrené grecorromana, que fueron como 3, fue precisamente por pasión a la lucha libre. Y cómo me cagaba el olor de mi compañero, que era el más o menos de mi tamaño. Entonces con él era con el que más entrenaba. Puta, güey, olía un chingo a sudor el güey. Yo creo que ahí me decepcioné completamente de la lucha libre. Y dije, no, yo no quiero estar viendo estas mierdas. ¿Alguna vez han escuchado las historias de luchadores que dicen, oye, güey, ¿qué haces cuando tu contrincante huele a mierda, güey? O sea, huele mal. No, está cabrón. Y ahí entrenábamos en colchonetas de las que se usaban en primaria. Había un chingo de colchonetas en ese gimnasio. De hecho, no podías ni caminar porque todo eran colchonetas. O bueno, podías caminar, pero era como saltando montecitos. Y ahí entrenábamos lucha libre grecorromana. No sé si alguna vez pude aplicar alguna buena llave, pero a mí me las aplicaron definitivamente. Definitivamente. Y después el maestro dejó de ir de un día para otro y ya nunca más pude entrenar. Muy probablemente si no hubiera dejado de ir, yo me hubiera convertido en luchador grecorromano. Porque en aquella época entrenaba fútbol y natación, pero mi pasión era la lucha libre. Era lo más cercano, por supuesto. Y no había otra opción aquí en Xochimilco, ¿sabes? Los años pasaron, la lucha libre dejó de existir en Xochimilco, dejaron de ver funciones en mercado recurrentemente, dejaron de ver grandes cosas y nos desconectamos completamente. Los que nunca dejaron de tener su propia historia son... Ay, se me fue su apellido. Se me fue el apellido de estos compas. Mira.
van a decir que le tengo mucho hate a Chinampaluchas, que no es así, pero se me fue el apellido de estos güeyes. Bueno, se los voy a explicar lo mejor que pueda sin el apellido. Son una dinastía, más no una dinastía importante, pero son dinastía al final y eso no lo puedes evitar. Y en ese proceso de dinastía, este luchador, una de las cosas que buscaba era traer lucha libre a Xochimilco. Era impulsar la lucha libre a Xochimilco. Siento tan mal de no acordarme. Mira, mientras voy contándoles la historia, voy a intentar buscarlo aquí en el Instagram. Porque creo que sí es una información que de mínimo es importante para el contexto que les estoy dando, ¿no? Bueno, pues resulta que este luchador, que les reitero, no fue un luchador importante, pero pues fue un luchador de segundas, terceras en toda su carrera. Buscó traer la lucha libre a Xochimilco, de vuelta, ¿no? Después de la caída de la Arena Xochimilco específicamente. Y una de las maneras que tenía era traer funciones para el 12 de diciembre. Resulta y resalta que las funciones de 12 de diciembre en Xochimilco son tradicionales por la guadalupana y todo esto. Y él llevaba lucha libre para los niños el 12 de diciembre. Lo cual es completamente lógico y necesario. Llevaba sus luchas a esta región, que es a esta zona, que es más o menos ahí por Caltongo, específicamente. Y bueno, era una constante en la anualidad de estos personajes. Y entonces, en este mismo proceso, se convirtió en un promotor de lucha libre en Xochimilco, trayendo siempre carteleras del Consejo Mundial por una gran relación con la gente de Consejo Mundial, específicamente con gente como con Atlantis, Último Guerrero y Octagón. El nombre de este luchador ya lo encontré, me tuve que venir bien abajo. El nombre de este luchador es Gran Felipe. El luchador Gran Felipe. Y con Gran Felipe haciendo estos trabajos, pues todo empezó a explotar. Gran Felipe muere, pero deja un legado de 3 hijos. Mr. Jerry, desenmascarado. Ciclónico, con máscara todavía. Y Gran Felipe Jr., hoy conocido como Ajolote. No, Ajolotl. No confundir con Capitán Ajolote del Doctor Odiseo. No tiene nada que ver. Ajolotl es un luchador, y si me preguntas a mí, con un abolengo mucho más claro. A pesar de no ser de no venir del trayecto, por ejemplo, del que viene precisamente el Capitán Ajolote, pues creo que Ajolote tiene el significado real del nombre al pertenecer acá. Y bueno, ha hecho una carrera y es con quien principalmente yo tuve relación en su momento, porque pues, no diré que era una amistad, pero era una relación constante de conversar, de apoyarnos y de hacer cosas juntos. Y los carteles que traían los chavos de Chinapaluchas estaban buenos, o sea, realmente había una estructura de valor en ello. O sea, imagínate que a una función traían Atlantis, traían a Octagón, traían a Stuka Junior, Magia Blanca, Rugido, Stephanie Baker, las chicas indomables, Princesa Suhate, Último Guerrero. De hecho, Gran Felipe Jr., acá a Holotl, es alumno de la escuela del Último Guerrero. Entonces, mucha relación con el Último Guerrero. Todavía, ya no hacen las funciones con tanta recurrencia. Creo que han sabido emplear mal sus conceptos. Fue un concepto muy interesante en el arranque. Y después el ego
el, el no saber llevar un negocio creo que los llevó a la ruina rotunda, y ahora lo que hacen es funciones muy específicas cuando saben que van a funcionar, y o funciones gratuitas que van emparentadas con algún tema político. Alguna de esas funciones llegó a estar aquí enfrente de mi casa, ¿no? Con Huracán Ramírez Jr., personajes de ese estilo. Y de pronto, reitero, traen a Atlantis, traen a Felino, traen a Rey Bucanero. Y si son nombres que cuestan un varillo, ¿no? Es el concepto de Chinampaluchas, o fue el concepto de Chinampaluchas. Yo diría que hoy está más muerta que despierta este proyecto, porque no han hecho el esfuerzo por mejorarse. O sea, la última ocasión chocaron con una función mucho mejor estructurada que iba a suceder en la deportiva. Y para llegar a Chinampaluchas, y no te conté esta parte, para llegar a Chinampaluchas tú te tienes que ir por Caltongo, que es atrás de la catedral, así unos 10-15 minutos, llegar y meterte a una calle que está medio mal pavimentada, y llegar a un embarcadero que está medio inseguro, donde puedes dejar el carro de manera insegura, y cruzar en una lancha, en una trajinera, que no es una trajinera común y corriente, sino una trajinera un poquito más de uso rudo, hacia una chinampa que está mal iluminada para disfrutar de la función en un lugar donde ni baños hay. No, a ver, o sea, suena peor de lo que lo explico, pero es mucho tema a comparación de si vas a una función a la deportiva y te bajas del tren ligero y estás 5 minutos, ¿no? Finalmente, no quiero profundizar hoy sobre mis temas con Chinampaluchas, pero les pregunto a ustedes, mis queridos potescuchadores de Patreon, si quieren que les cuente toda mi verdad con Chinampaluchas y anecdotario en 2 semanas, porque mañana saben que toca el de las carnitas, anecdotario de chisme en 2 semanas de Chinampaluchas, déjenlo en los comentarios. La arena que te dije que no iba a mencionar era la de, bueno, que no iba a profundizar, es el Apollo Gym. Yo el Apollo Gym nunca he ido porque en su momento le agarré un poquito porque el propio Ajolotl me dijo, esas son luchas moleras. Bueno, las luchas de Chinampaluchas también son moleras, güey. Pero bueno, este, el Apollo Gyms es de la dinastía Cartabrava, que no sé qué tengan que ver con Cartabrava Jr., esposo de Goya Kong, hija de Super Porky, hermana del hijo de Super Porky. No sé si tengan que ver algo, ¿eh? Quiero pensar que Cartabrava Jr. se llama Cartabrava Jr. porque le cedieron el nombre, más que por formar parte de esa dinastía, porque nunca he visto a Cartabrava en ninguno de estos eventos, y sí lo he visto en cualquier otro evento del mundo, ¿me entiendes? A Cartabrava Jr. Y bueno, no suelen traer elementos tan importantes, pero sí suelen tener luchas de apuestas. Y sobre todo, por ejemplo, el año pasado tuvieron un evento que fue Heidi Karui. Heidi Karui, ajá, versus, y era otro buen nombre. No sé, quiero decir Shelwa, pero a lo mejor me estoy mamando. Pero seguro Heidi Karui vino y trabajó. También han tenido a Lady Apache recientemente. Y su siguiente función es el 28 de febrero, a la que no voy a ir porque todas sus pinches funciones, perdón Apollo Gym, ya pronto voy a ir, las hacen en días que hay o eventos chingones en el consejo o pagos por Ever. Entonces, ya. Pero les juro que pronto voy a ir a Apollo Gym y les estaré contando aquí en este podcast. Esa arena no la he visitado, pero sé que es un gimnasio, así que está cerca también de Caltongo, de Violeta. Y bueno, esa pronto iremos. Y luego, las luchas más recientes que han llegado a Xochimilco y con las que más estoy conectando últimamente, y también me llevo bien con la gente de Locus, pues es Locus AC. Locus AC creo que es un proyecto itinerante de música en el sur y de lucha, de música específicamente, y ya luego también un poquito de lucha libre, que es lo que he estado viendo que ha sido su enfoque. De hecho, al principio querían hacer funciones de lucha libre y música, pero pues es que en eso, a menos de que sea un evento de música al que le añadas lucha libre, creo que no funciona. Creo que lo han entendido y lo que están haciendo me parece muy bueno. Arrancaron
en el patio de una automotriz de aquí de Xochimilco, así de random, cerca de la Prepa 1. Y hoy están llenando el excartródromo, están llenando el Deportivo Xochimilco en el frontón. Me parece muy muy bien. Los programas que han traído no son de una arena específicamente, pero bueno, han traído a gente como El Fresero. Acaban de traer a Cibernético esta semana, a Dark Cuervo, a Chessman y a Electroshock para presentar por primera vez a los Random aquí en Xochimilco y continúa esa rivalidad que es la de las independientes, digamos la rivalidad más importante ahorita en lo que refiere a la gente de AAA o gente que salió de AAA. Y si bien esta función fue de Robles Promotion, quienes ponen la infraestructura y ayudan a que sucedan las cosas importantes, pues por supuesto que es Locus AC. Les recomiendo mucho que vayan a seguir a Locus AC porque creo que están haciendo un trabajo interesante. Pero bueno, además de eso, han tenido la oportunidad de traer a leyendas de la lucha libre que sigan haciendo venta o convivencias para que tengan un poquito más de dinero. Así fue con Marta Villalobos el año pasado. Han traído luchadores pues que antes eran comunes de ver en la Arena Xochimilco, pero nunca más, ¿no? Hablo de un Dr. Wagner Jr., el año pasado trajeron a Dr. Wagner Jr., te estoy hablando de Electroshock, te estoy hablando de Blue Demon Jr., y podría seguir con la cantidad, pero la verdad es que tú tienes que ir a ver las oportunidades y sí, sí creo que vale la pena, porque mira, la función pasada, la que fue en el excartódromo, que no he subido el video, igual para cuando grabé, para cuando sube el podcast ya lo subí, pero el excartódromo era pues una zona de go-karts y de motitos y toda la onda que había aquí en Xochimilco y que después pues cerró por una cuestión legal de malversaciones y todo cuando murió el dueño, pero más o menos 14, 16 años tiene cerrado ese excartódromo y más de 50 años yo creo ya de casi 50 años de trayectoria, o bueno, de existencia, ¿no? De que se debutó por primera vez. Y luego la Deportiva Xochimilco, pues bueno, ha recibido grandes eventos históricamente hablando. Entonces en el frontón, en ese frontón donde jugaba, por cierto, mi padrino, pues se han hecho también eventos de lucha libre. Fácil de llegar a la Deportiva, aunque un poco insegura si me lo preguntas a mí, 5 minutos del tren ligero. Y luego al excartódromo también podrías haber llegado caminando si fueras un poquito como yo. Y si no te chingas un camioncito, un poquito más a 20 minutos del tren ligero, caminando sobre la recta. Y después del cine, del cinema Xochimilco, ay, mira cómo quiero mi pueblo. La función de este fin de semana estuvo muy buena, güey. O sea, vino Pimpi, vinieron las chotas, vinieron Ciber, ya les dije, Fresero, Pierrot, Shocker. Hubo luchas mejores, hubo luchas peores, pero, güey, por ese boleto me lo invitó y sí, muchas gracias, Amix. Te quiero mucho, te aprecio mucho. Creo que 250 estábamos en ringside. Estaba bien, estaba bueno. A mí me gustó, nos la pasamos bien también. Saludos a Axel, a su carnal y a los carnales que también iban, sus amigos. Muy linda la experiencia esta vez con Robles Promotion. Me la pasé muy chingón, creo que fue un gran ambiente. Hubo posibilidad de convivencia con todos los luchadores, con Pimpi. Pues había cobrado $200 la foto, pero no pasa nada. Luego, un poquito con Ciber sí estaba más cara, 350, güey, la foto. La foto 350 con Ciber me pareció muy cara. Y ofrecieron, pues no cobraba nada y andaba, también todos los independientes andaban chingándole. No se Subaru, hubo otros que sí se fueron en chinga, ¿no? Las chotas se fueron en retroverguiza. Yo vi cuando se fueron. Y nada, una función disfrutable. Y mira, el pretexto para hablar de una función independiente de Robles Promotion en Xochimilco. ¿Cómo ves lo que te acabo de contar? Toda esta historia y tradición de lucha libre en mi pueblo, que quiero mucho y que deseo que la lucha libre regrese fuerte porque quiero ir cada fin de semana a la lucha libre en Xochimilco. Quiero ir cada fin de semana. Y ojalá pueda pasar. A todos mis amigos que no han venido y tienen oportunidad, vénganse a alguna función en Xochimilco y seguramente pues, nos coordinamos, ahí vamos a estar. Y nada, gracias por escuchar el podcast y te agradezco mucho que estés suscrito a este mismo, ya sea que estés en YouTube o que sigas el podcast en Spotify, que hayas calificado el podcast en Spotify o que dejes un comentario aquí, porque eso ayuda a que esto pueda seguir creciendo. Son 85 episodios que no se dicen fácil, son 85 semanas de trabajo arduo y que son para que lleguen a más personas. Hoy, como bien lo dije al principio del podcast, no me sentía bien para realizarlo, no estaba en mi sintonía, pero al final aquí me quedé
más de 30 minutos hablándote de la lucha libre en mi pueblo, y bueno, eso me bajó un poquito ya la ansiedad que estaba cargando, y me alegra que esto pueda ser terapia, y que a la mejor hoy también haya sido tu terapia, ¿no? Entonces te agradezco mucho que compartas en ese aspecto rumbo a que esto pueda ser aún más grande. También te recuerdo que el Patreon vale 25 pesos, ese comercial ya lo di, y que te sirve para muchas cosas. Muchas gracias también a Maruchan, porque la semana pasada nos hizo el sponsor para regalar boletos para la Arena México, y fue una locura, fue divertidísimo y estuvo súper padre. Un saludo a todas las personas que conocí, y un saludo a todos los amigos que siempre están ahí del grupo del Spirit Squad. Son unos chingones. Te recuerdo que tengo merch, pero probablemente vaya a tener que reestructurar el concepto de mi merch, porque yo ya no quiero usar los diseños antiguos, para no tener temas con la persona que diseñaba antiguamente esta ropa. Y nada, les agradezco mucho a todos por escuchar. Nos vemos mañana jueves con el podcast sobre la que no pagó sus carnitas. Por fin va a llegar ese podcast, creo. ¡Woo! Nos vemos este viernes con el podcast sobre la carrera de este último año de carrera de G-Styles, que creo que quedó bastante bueno, ya lo grabé ese. Nos vemos el domingo con el podcast sobre la dinastía Alvarado, donde vamos a hablar de todos los Alvarado que han existido hasta donde yo sé. Luego vamos a vernos el miércoles que viene con el episodio 86 del podcast. Y ya había decidido el tema, sí, claro, Elimination Chamber 2012 en Vintage Spirit. Y el siguiente domingo ya había decidido el tema, ya lo dije, ya lo mencioné en el podcast de G-Styles. Y no quiero que se me olvide, pero he de decir que en este punto ya lo olvidé. Entonces tú te tendrás que esperar al final del podcast del viernes, donde digo cuál es el tema, y yo me tendré que meter a buscar cuál es el tema del podcast de esta semana, de la siguiente semana, perdón. Y con esto ya estamos casi cerrando febrero y lo que se viene. Nos vemos la semana que viene. Déjame por favor, te lo ruego. ¿Te está gustando esta sección de las arenas? Yo creo que está bueno. La semana que viene perfectamente te podré hablar de las de Coacalco, que son la otra región completamente distinta que conozco. Ya te he hablado en otros momentos de la arena Guatemala. Eso ya también se podría considerar dentro de esta estructura, pero sin pedos te vuelvo a hablar de la arena Guatemala. Y hay muchas otras, hay muchas otras. Entonces también hay que seguir conociendo. Estoy contento de que estés aquí. Te mando un abrazo muy fuerte. Si estás pasando un mal día, otros también lo pasamos. Y vamos a pasarlo, o sea, ya, que sea lo siguiente. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creer Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda. Sacuda la araña y se van con